HeyCast. Contenidos en cáncer de mama para profesionales sanitarios. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast HeyCast. Soy Javier Gandarrevilla, periodista especializado en salud. Vamos a repasar los aspectos más destacados de la revisión anual HeyCam de avances de cáncer de mama RACMA 23, celebrada en Madrid los pasados 15 y 16 de junio. En este episodio contamos con uno de los coordinadores de la reunión científica, el doctor Pedro Sánchez Rovira, del Complejo Hospitalario de Jaén. Bienvenido, doctor Sánchez Rovira. Muchas gracias. Es un placer poder participar, Javier, en este podcast para hacer una revisión de lo que ha sido RACMA este año. La edición de este año comenzó con una sesión moderada por usted sobre avances en epidemiología, en biología y en prevención del cáncer de mama. ¿Qué destacaría sobre las novedades en la biología? Sí, bueno, efectivamente, yo inicio con, creo que una mesa muy interesante. Y en cuanto a novedades en biología, pues el doctor Javier Bravo Cordero, que está haciendo un excelente trabajo en el Mount Sinai, aportó datos relevantes en aspectos relacionados con la diseminación de células tumorales y metástasis. En ese sentido, la intervención puso en pie y actualizó todo lo que es la interrelación entre dormancia tumoral y matriz extracelular y la importancia que tienen en todo el proceso de diseminación tumoral. Y quizás podríamos, dentro de este aspecto, resaltar la importancia, por ejemplo, del colágeno fibrilar, y subtipos como el colágeno 3 podrían estar implicados en cuanto a su desbalance, en el que bueno, pues el ambiente celular dé lugar a un ambiente proquiescente o un ambiente prometastásico. El conocimiento de todo este entorno de la matriz celular evidentemente nos puede aportar pistas en cuanto a nuevas estrategias terapéuticas, y yo creo que bueno, pues fue una excelente presentación. ¿Y qué destacaría en imagen? Pues en imagen la doctora Inmaculada Mendoza nos, bueno, también de alguna manera puso en valor lo que es la resonancia nuclear magnética en la esterificación y la valoración de la respuesta al tratamiento. Otro aspecto importante, que es el bajar la edad de cribado y quizás de cribado en cáncer de mama, y posiblemente establecer este cribado en función de riesgo, y la incorporación de la tomosíntesis en todo el proceso de cribado. Y luego, aparte, también aspectos que se han repetido en otras presentaciones, la incorporación de la inteligencia artificial. También hablaron de cáncer de mama hereditario. ¿Qué destacaría? Y la doctora Elena Aguirre pues puso en pie la incorporación y generalización de herramientas de asesoramiento en todo lo que es la valoración de riesgo. Y otro aspecto importante también creo que es la posibilidad de añadir olaparib durante un año en pacientes con BRCA mutado y alto riesgo. Creo que esto es un trabajo importante, trascendente en cuanto a práctica clínica, y la doctora Elena Aguirre también hizo bueno, pues una actualización en cuanto a todos estos datos. Por otro lado, la doctora Gemma Stoddard, de la División de Prevención del Cáncer del NCI en Bethesda, impartió una conferencia sobre el camino a seguir en quimioprevención. ¿Cuál es la tendencia en este ámbito? Sí, bien, ahí también presentó datos interesantes, y yo creo que fue un aspecto que luego en lo que es la discusión estuvo comentado, es que disponemos de datos en estudios de quimioprevención muy interesantes que muestran la posibilidad de disminuir ese riesgo, lo que es la incidencia de cáncer, pero luego llegan en cuanto a lo que son datos de vida real a pocas pacientes. Y esto es un aspecto pues también que habrá que afrontar. Ah, También hay otros aspectos relevantes. Hablo de lo que es el tamoxifeno tópico y, bueno, uno de esos aspectos en los cuales es experto también las terapias dirigidas a stem cells. La segunda sesión de la primera jornada estuvo centrada en el abordaje multidisciplinar del cáncer de mama. ¿Qué avances se presentaron en cirugía? Sí, en cirugía se estuvo hablando evidentemente de diferentes escenarios, y el doctor José Ignacio González habló de un tema yo creo que es trascendente en cuanto al abordaje quirúrgico.
Primero, lo que es la posibilidad de empezar ya con cirugía ambulatoria, muchas intervenciones en cáncer de mama, es decir, la parte de desescalado en cuanto a la cirugía, revisión de lo que es el estado de la biopsia del ganglio centinela y aspectos interesantes también en cuanto a cirugía robótica. Después, la mesa siguió también con lo que es avances en radioterapia. Aquí creo que hay aspectos interesantes en cuanto a lo que el abordaje de enfermedad metastásica y SBRT, aspectos relacionados con la individualización en este sentido, porque sabemos que es un aspecto controvertido y realmente hay que ver si eso tiene impacto en supervivencia. Y dos aspectos interesantes. Uno de ellos muy interesante es el ultrahipofraccionamiento. Datos, empezamos a disponer ya de datos en el que, bueno, pues disponemos ya de la opción de 5 días en radioterapia y tratamiento adyuvante en cáncer de mama, y luego pues también un repaso a lo que son los distintos avances técnicos en cuanto a radioterapia guiada por imagen. Otra parte interesante de esta mesa también son avances en adyuvancia, neoadyuvancia, llevada a cabo por la doctora Mafalda Oliveira. Aquí, por un lado, se hace una revisión de lo que son las distintas opciones de escalado y desescalado en cáncer de mama en cuanto a lo que es el tratamiento sistémico. Si nos fijamos en lo que es la parte del cáncer luminal, nos encontramos evidentemente con que se revisó lo que es el último año la incorporación de los inhibidores de ciclinas como estrategia de escalado en adyuvancia y en mujeres de alto riesgo, actualización de los estudios Natalie, Monarch, y después también aspectos relevantes en cuanto a las dosis bajas de tamoxifeno en quimioprevención y aspecto interesante, por ejemplo, relacionado con el embarazo, es decir, que es posible interrumpir el tratamiento adyuvante en relación al embarazo y vemos que eso no tiene impacto negativo en supervivencia. Y aspectos creo que interesantes en cuanto al desescalado, por ejemplo, en el subtipo ER2, la posibilidad de, por ejemplo, administrar una pauta de combinación de anticuerpos, estamos hablando de estudio Perigen, de trastuzumab, pertuzumab, en función de la respuesta al PET, y esto puede ser muy interesante, y por supuesto, lo que es el subtipo triple negativo, la incorporación de la inmunoterapia, incluso en pautas libres de antraciclinas, y eso puede ser una opción desescalado. Y otro aspecto interesante también en este ámbito puede ser el valor de los TIL, perdón, en estadio 1, y que puede suponer es una posibilidad de desescalado en cuanto a tratamiento quimioterápico adyuvante en pacientes con cáncer triple negativo estadio precoz. Pasemos a revisar la segunda jornada, que comenzó con una sesión sobre modelos preclínicos y supervivientes a largo plazo. ¿Qué aspectos deben subrayarse en cuanto a avances en metodología de la investigación y nuevos diseños? Sí, aquí también, bueno, pues creo que podemos analizar el resultado de lo que fue esta mesa en cuanto a avances en metodología. La autora Laura Vera nos puso al día en lo que son técnicas de análisis multidimensional. Creo que es un aspecto muy importante por el hecho de que nos puede suponer analizar de diferentes maneras lo que es la tridimensionalidad de los tumores y sobre todo lo que es la heterogeneidad tumoral con modelos en organismos inferiores como el pez cebra. Yo creo que ahí también se presentaron datos interesantes, y luego todo lo que es los modelos basados en el CTC, que nos pueden aportar datos en cuanto a las nuevas opciones de tratamiento, y también, como se ha repetido en otras intervenciones, modelos basados en inteligencia artificial. Después, en cuanto a la parte de biomarcadores, el doctor Javier Pascual hizo un repaso de lo que son la utilidad de las plataformas, su implantación en lo que es la toma de decisiones en el tratamiento adyuvante, y la incorporación de nuevos marcadores como PDL1, evidentemente, PI3K, INSTAT de microsatélites, ENTRAC, es decir, contamos con biomarcadores que tenemos que empezar a solicitar ya en el tratamiento del
cáncer de mama, y otro aspecto también interesante relacionado con la utilidad del DNA circulante en cuanto a que nos puede ser útil para la optimización del tratamiento en aquellas mujeres que tengan mutación de SR1. Y por último, en esta mesa también se abordó, se revisó lo que es más interesante en este último año. La doctora Lucía González Cortijo, en cuanto a lo que es largos supervivientes y terapia de soporte, creo que aportó datos en el sentido de que lo que es el tema de largos supervivientes, en cuanto que incluso podemos intentar ya pensar en que puede ser algo también que puede ser llevado a cabo, abordado por otros profesionales y sobre todo importancia de ejercicio y dieta en lo que es la disminución de riesgo de mortalidad. Actualización de los estudios del PERIDIMET en el que podemos ver que incluso lo que es el uso de una dieta adecuada, mediterránea, asociada al ejercicio, da lugar a disminuciones de un 21% de la mortalidad. Yo creo que es un tema que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Pragma 23 contó también con la intervención del doctor Gianni de Milán, que impartió una conferencia sobre el significado adicional de la respuesta completa y de la enfermedad residual en cáncer de mama precoz. ¿Cuáles fueron los aspectos más destacados de su ponencia? Es una ponencia interesante, puesto que abordó, por un lado, es decir, lo que es la validez del modelo de neoadyuvancia, y yo creo que un aspecto muy, muy interesante. Por un lado, tenemos que tener en cuenta la heterogeneidad tumoral y que quizás debemos hacer un enfoque más global en cuanto a lo que es el abordaje terapéutico del cáncer de mama, puesto que estamos o podemos estar tratando distintas realidades, distintos subtipos en un mismo tumor, y esto es algo que habrá que tener en cuenta en un futuro, con lo cual esto nos tiene que llevar a una individuación incluso por partes. Y luego también un aspecto muy interesante que es el impacto de la incorporación ya de la inmunoterapia en la supervivencia global, y aspecto relativo, vamos, interesante en cuanto a neoadyuvancia, el hecho de que el impacto en supervivencia global utilizando inmunoterapia no tiene por qué verse acompañado con grandes aumentos, grandes impactos en lo que es la respuesta completa patológica. Y esto sí puede ser un cambio en cuanto a lo que es el abordaje, en cuanto a la respuesta en los modelos de neoadyuvancia cuando incorporemos la inmunoterapia. Por último, se revisaron los avances en tratamiento en enfermedad metastásica. ¿Qué destacaría tanto en enfermedad triple negativa como en enfermedad de receptores hormonales y en enfermedad con expresión y sobreexpresión de HER2-Neu? Esto creo que también fue una mesa muy, muy interesante, ya en enfermedad avanzada, y ahí podíamos revisar qué nos aportó la ponencia de la doctora Cristina Reboledo en cuanto a triple negativo, y vemos cómo en lo que son los datos de este último año existe ya una consolidación de la inmunoterapia en el tratamiento de cáncer de mama triple negativo. Se hizo una revisión tanto de lo que es atezolizumab como pembrolizumab con datos del estudio Keynote 355. Bien, también revisar lo que es el beneficio de añadir platinos en mujeres BRCA mutados y, como no, la incorporación de sacituzumab govitecan en esa segunda línea en cáncer de mama triple negativo, con ese impacto en aspectos relativos a supervivencia, y también datos interesantes en cuanto a nuevos anticuerpos conjugados, como por ejemplo el datopotamab deruxtecan, entre otros, que abre las opciones en cuanto a tratar mujeres con enfermedad triple negativo. Después, en cuanto al subtipo luminal, la doctora Susana de la Cruz también hizo hincapié, por un lado, en lo que es la heterogeneidad del subtipo luminal, y ahí tenemos que tener en cuenta pues, la existencia de mutaciones SR1, estos SLOW, PI3K, y creo que eso es algo también importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, el cambio de tratamiento, un estudio interesante, el estudio PADA, es un estudio en el que podemos plantearnos un cambio en el tratamiento basado en datos de DNA, de DNA circulante, y un aspecto muy interesante, controvertido, lo ha sido en el último ASCO, datos relativos al estudio SONIA, que nos deben hacer pensar cuál es la mejor opción de las líneas en primera o segunda línea, y que, bueno, por lo menos, a pesar de las críticas que puede haber recibido el estudio,
El estudio seno nos permite, de alguna manera, pensar que en algunas mujeres a lo mejor es posible plantear la utilización de inhibidores de ciclinas en una segunda línea. Y después también datos en cuanto a nuevos SERPs, como el Ancestran, Camizestrant, con datos positivos en supervivencia. Y otro aspecto interesante también el estudio Right Choice. Es un estudio que se ha presentado también recientemente y en este último año, y nos permite incluso tener en cuenta que podemos utilizar los inhibidores de ciclinas en primera línea, incluso en aquellas mujeres que pueden tener una enfermedad visceral de mal pronóstico. Después, en cuanto a lo que es el subtipo ER2, la doctora Isabel Echevarría pues nos hace también una revisión de cuáles han sido las últimas publicaciones en este sentido. Se consolida el papel del trastuzumab deruxtecan en el algoritmo terapéutico del cáncer de mama ER2 positivo avanzado. Datos también, empieza a haber datos ya también sólidos con Quatinib. Y bien, también se revisó todo lo que es la parte de ER2 low, evidentemente algo en lo que se ha hecho mucho hincapié y ha habido muchos datos presentados en el último año, y considerarse como una opción de tratamiento en aquellas mujeres que tengan una expresión de ER2 low, niveles bajos de expresión de ER2, con lo cual yo creo que de alguna manera pues se hizo una revisión muy interesante en lo que ha sido la aparición de datos en el último año en cáncer de mama en los distintos subtipos. Acabamos recordando que el lema de este año de RACMA era realidades y esperanzas. Como resumen, ¿qué realidades y qué esperanzas tienen las pacientes a día de hoy? Yo creo que, bueno, pues un poco poniendo fin con este lema, la realidad es que tenemos las mujeres que son diagnosticadas de un cáncer de mama, ahora disponen de un aumento en el arsenal terapéutico, y evidentemente esto da lugar a una ganancia en cuanto a expectativas de vida, en supervivencia y también calidad de vida. Esto es una realidad que tenemos ya. Y en cuanto a esperanza, pensar que esto es un proceso que no se para aquí, que no se para, que sigue, que disponemos cada vez más de un mejor conocimiento de lo que es la biología tumoral, la heterogeneidad tumoral, y esto evidentemente nos está dando lugar a la incorporación de nuevos fármacos que sin duda seguirán aumentando las opciones de supervivencia en las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. Con ese mensaje de esperanza nos quedamos. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Sánchez Rovira. Gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Y muchas gracias por escuchar HeyCast. Continuaremos actualizando las novedades que se presenten en los diferentes congresos y reuniones científicas, tanto nacionales como internacionales. Un saludo. Saludos a todos. Sigue todas las novedades en investigación en cáncer de mama en heycam.org y en nuestra cuenta de Twitter. HeyCast, una iniciativa de HeyCam.